Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 6. Bienvenidos nuevamente al curso de Infectología Virtual 2021 del posgrado de Infectología del Hospital Vargas. Estoy muy contenta con la invitación que me hicieron para desarrollar la clase número 6 sobre diagnóstico microbiológico. Mi nombre es Carolina Macero y soy especialista en bacteriología clínica. Espero pues poderles compartir un material que les resulte interesante. Voy a cerrar acá para no distraerme. El ciclo diagnóstico de una enfermedad infecciosa consta de la etapa preanalítica, analítica y posanalítica. En la etapa preanalítica es cuando el médico examina al paciente, hace un diagnóstico presuntivo, solicita o recolecta la muestra para realizar el diagnóstico microbiológico. Esta muestra es efectivamente transportada al laboratorio junto al orden del examen y es recibida. Esta primera fase se constituye la etapa preanalítica. Luego, la etapa analítica es cuando se realizan diferentes tipos de metodología para hacer el diagnóstico microbiológico, ya sea por métodos tradicionales, donde se incorporan una serie de medios de cultivos y se incuban para poder hacer entonces la identificación y posterior análisis o valoración de estos microorganismos y entonces procesar las pruebas de susceptibilidad. Y en esta etapa entonces tenemos, la llamamos analítica, para finalmente entrar en la etapa posanalítica que constituye el reporte final del cultivo y su interpretación. En cualquiera de estos momentos el laboratorio puede o no emitir un informe preliminar. Incluso con el advenimiento de la automatización y la integración de la genómica y la proteómica, la interpretación de los resultados todavía depende de la calidad de las muestras recibidas. Y los mejores resultados para los pacientes son aquellos que derivan de asociaciones sólidas entre el médico y el especialista en microbiología. Por lo que en diferentes momentos de este ciclo diagnóstico es requerido aumentar, favorecer, mejorar la comunicación entre el médico y el microbiólogo. La agenda de esta clase va a ser basada en las principales infecciones de mayor impacto clínico que desarrollarán los expertos a lo largo del curso. Vamos a revisar los aspectos más relevantes a considerar en el diagnóstico microbiológico de las infecciones del tracto urinario, sistema nervioso central, intraabdominal, tracto respiratorio inferior y finalmente del torrente sanguíneo. Quiero hacer énfasis en los puntos claves del diagnóstico microbiológico y la etiología, ya que esta va a ser la guía en la escogencia del tratamiento empírico, considerando, pues, por supuesto, los importantes datos sobre la resistencia bacteriana que ya fueron presentados anteriormente. En cuanto al diagnóstico microbiológico de la infección del tracto urinario, es la segunda causa de infección de atención primaria después de las respiratorias. El urocultivo sigue siendo el gol estándar del diagnóstico microbiológico de estas infecciones. El 40% de las infecciones asociadas a la atención sanitaria se trata de infecciones del tracto urinario relacionadas con dispositivos médicos. La información clínica que ayudaría al microbiólogo a valorar con criterio los resultados a veces no es tan disponible en algunos casos y distintos límites de detección de uropatógenos van a tener cada laboratorio, dependiendo pues de los medios cultivos que utilicen, el procesamiento de la siembra inicial de la muestra, entre otros. Entre los puntos claves para el diagnóstico microbiológico de estas infecciones tenemos que la muestra óptima lo constituye la primera orina de la mañana, que no pase más de 30 minutos a temperatura ambiente y si no va a ser así, pues refrigerar de 2 a 8 grados o usar dispositivos de transporte que, por ejemplo, contengan ácido bórico. Hay que estar atento en cuanto a la relación entre ácido bórico y muestra. Por norma general, más de 2 microorganismos no son valorables y van a representar contaminación y colonización en la obtención de su crecimiento en el urocultivo. Se desaconseja el cultivo de catéteres permanentes y si es necesario, pues tomar del puerto de muestra
de un dispositivo recién insertado. En pacientes con esteno, catéteres urinarios, se pueden recuperar múltiples microorganismos, incluso aquellos asociados a piel, como el estafilococcus negativo, pero pueden ser patógenos, por lo que es muy importante la comunicación en cuanto a lo que sospecha el clínico, especificar la recolección de la muestra, si es una muestra por sonda, si es una muestra de chorro medio, si es una muestra a través de un catéter permanente, si es una punción renal, los datos clínicos, si los pacientes están con enfermedades de base, embarazadas, si tiene síntomas urinarios, por supuesto la impresión diagnóstica van a ser claves. Aquí tenemos dos tablas donde resumen los criterios de interpretación de los resultados de los cultivos. En cuanto a la población adulta, vemos que para las muestras de orina por punción suprapúbica, citoscopía o punción renal, pues cualquier recuento va a ser tomado como significativo. Para la orina de micción espontánea en las mujeres, igual a 100 o más unidades formadoras de colonia, siempre que se observe piuria o que se disponga de la información clínica, es decir, que se tenga el dato de la presencia de síntomas de cistitis en este mismo tipo de muestra, pero en los hombres el recuento significativo van a ser 1000 o más unidades formadoras de colonia por mililitro, exactamente igual con la observación de piuria. En orinas obtenidas por sondaje vesical, mayor o igual a 100 unidades formadoras de colonia, siempre que se observe piuria. La sonda permanente, mayor o igual a 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro, la orina obtenida por sonda permanente, puede haber varios microorganismos. Los cultivos polimicrobianos se van a informar cultivos mixtos y se van a recomendar recoger una nueva muestra tras el cambio de sonda, si existen más de dos. Y, por supuesto, la presencia de piuria. Y en cuanto a la orina de micción espontánea, para diagnóstico de bacteriuria asintomática, el contagio va a ser mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonia en 2 urocultivos con el mismo patógeno para mujer y un solo urocultivo en el caso del hombre. Y va a ser la única entidad que puede presentarse con o sin piuria. Y en cuanto a los criterios en la población pediátrica, si la método de recogida fue sondaje vesical, el recuento de colonias significativo va a ser mayor o igual a 10.000 y por micción espontánea mayor o igual a 100.000, pero considerar de 10.000 a 50.000 si hay una alta probabilidad clínica de infección urinaria. En cuanto a la etiología, sabemos muy bien que E. coli sigue siendo el uropatógeno en las entidades de cistitis no complicada, complicada, pielonefritis y urosepsis, seguido de otros gram negativos, como puede ser Klebsiella y Pseudomonas, en las cistitis complicada, pielonefritis y urosepsis. Y en cuarto lugar, Proteus y Klebsiella en las cistitis no complicadas. En cuanto a los gram positivos, vemos que Enterococcus faecalis ocupa el segundo lugar, y el tercer lugar Staphylococcus saprophyticus en la cistitis no complicada, y en la complicada pielonefritis y urosepsis, Enterococcus es el gram positivo mayormente recuperado. En cuanto a las causas de piroestéril, definiendo como piroestéril mayor o igual a 3 leucocitos en orina centrifugada en ausencia de bacterias serocultivo negativo, en primer lugar tenemos la tuberculosis renal, por lo tanto esta entidad debemos considerarla. En cuanto a la infección del sistema nervioso central, las causas principalmente van a ser por virus, bacterias, en menor frecuencia hongos y parásitos. La morbimortalidad son significativas, por lo tanto requeremos un diagnóstico rápido para un tratamiento antimicrobiano temprano. Actualmente, las pautas recomiendan para el manejo de meningitis y encefalitis el incluir pruebas moleculares y el cultivo del LCR se sigue considerando el gold estándar para diagnóstico de meningitis bacteriana. La detección del antígeno Cryptococcus probablemente sigue siendo el estándar de referencia y las infecciones asociadas a la atención sanitaria del sistema nervioso central comprenden primordialmente ventriculitis o meningitis seguida de empiema subdural y absceso cerebral, siendo el principal factor de riesgo la neurocirugía reciente. En cuanto a los puntos claves para el diagnóstico microbiológico de las infecciones del sistema nervioso central, preferiblemente recolecte siempre las muestras antes de iniciar la terapia antimicrobiana y tener un envío temprano.
Fíjense que neumococo se lisa a partir de la hora. Informe al laboratorio de microbiología si es posible que existan microorganismos inusuales para aumentar entonces las pruebas que debemos realizar. Deben obtenerse de 2 a 3 hemocultivos si se sospecha de meningitis bacteriana. El tubo número 1 normalmente está contaminado con microbiota de piel, por lo que los tubos 2 y 3 deben enviarse para cultivo bacteriano y preferirse también para las pruebas moleculares. Recolectar tanta muestra como sea posible para los múltiples estudios, mínimo 1 mililitro, ideal de 5 a 10 para incluir micobacterias y hongos, y priorizar, por supuesto, en aquellas muestras de pequeño volumen. Es ideal reservar un tubo para más adelante, a medida de que se vaya aclarando el panorama diagnóstico, poder entonces decidir incluir pruebas, por ejemplo, para detección de citomegalovirus. Existen factores asociados con patógenos causantes de meningitis bacterianas, los cuales van a ser indicativos a la hora de la toma de decisiones terapéuticas. Por ejemplo, en el neonato menor de un mes, tenemos como patógenos causantes de la meningitis bacteriana Streptococcus grupo B, E. coli y Listeria monocitógenas. De un mes a 18 años, neumococo, meningococo, Haemophilus influenza. En adulto, neumococo y meningo. En el adulto mayor y pacientes inmunosuprimidos, neumococo, bacilos gram negativos y de vuelta la listeria. En meningitis asociadas a derivaciones o ventriculitis, que en estas el 5 al 15% se infectan por estafilococo coagulasa negativo, estafilococo aureus, bacilos gram negativos, Cutibacterium agnens y Corynebacterium. Si hay un dispositivo en el sistema nervioso central, debemos incluir investigación de anaerobios en el líquido cefalorraquídeo y observar de 10 a 14 días los cultivos. Obviamente, siempre diferenciando contaminación de colonización e infección en el caso de las meningitis asociadas a derivaciones. Por supuesto, el recuento de las células, los parámetros como glucosa, proteínas y, por supuesto, los síntomas clínicos sospechosos van a ayudarnos para poder hacer esta categorización correctamente. La distribución, el tipo de entidad e inmunodeficiencia pueden orientar adicionalmente las pruebas diagnósticas y el tratamiento empírico. Por ejemplo, para inmunosuprimidos debemos pensar siempre en criptococos, toxoplasma y citomegalovirus, en entidades como meningitis. Lo más frecuente son enterovirus, virus herpes simple tipo 2, neumococo y meningo, encefalitis, virus herpes simple tipo 1 y en ambas virus varicela zoster y listeria monocitógenes. Vemos que hay una gran cantidad de pruebas que podemos realizar para hacer un diagnóstico correcto de las infecciones del sistema nervioso central. Las coloraciones tienen una sensibilidad del 60-80% sin tratamiento previo y disminuyen a un 40 a un 60 con tratamiento previo a la punción lumbar. La especificidad es elevada. Con relación a la tinta china, hay una gran oscilación entre el 25 y un 80%, sobre todo en pacientes que viven con VIH, y la coloración de Sil-Nielsen es muy baja la sensibilidad, solo un 15%. En cuanto al cultivo, pues sigue siendo el único método para aislar el microorganismo y conocer a qué es susceptible. La porcentaje de positividad entre el 70 y el 85% sin tratamiento previo, y esta sensibilidad pues baja de un 25 a un 70% para el cultivo de micobacterias. La prueba antigénica bacteriana por aglutinación tiene un bajo poder predictivo negativo. Es sensible, por ejemplo, para Streptococcus pneumoniae cerca de un 100%, pero para Neisseria meningitis solo un 50%. Así es que va a depender del antígeno a ensayar. Las pruebas de PCR para la identificación y detección de virus de herpes simples, virus varicela zoster y enterovirus tienen muy buena sensibilidad y especificidad, pero al inicio pueden ser negativas, por lo que se recomienda insistir. Y en cuanto al antígeno criptocóxico, pues siempre realizar en pacientes inmunosuprimidos, tienen muy buena sensibilidad y especificidad. El advenimiento de la espectrometría de masa
específicamente a través del equipo Maldito, ha incursionado en una identificación veloz directamente de muestras de hemocultivos y promete ser muy buena también para utilizarla directamente del líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto a los hongos, la detección del 1,3-beta-de-glucano no nos sirve para la detección de cripto, pero sí para aspergilosis y candidiasis invasiva. En una hora, a través de este panel de PCR multiplex denominado meningitis encefalitis de FilmArray, detecta 14 objetivos. Los tienen aquí listados. Está aprobado con la FDA. Importante, los falsos positivos que posiblemente son secundarios a la contaminación de la muestra y falsos negativos, sobre todo derivados aparentemente por variaciones de las cargas de los virus, de los ácidos nucleicos que están en el líquido cefalorraquídeo, así como la carga fúngica baja por debajo del límite de detección. Y es tanto así que en ausencia de el virus del herpes simple, de la detección del virus del herpes simple y virus varicela zoster, deben confirmarse por una PCR en tiempo real convencional más sensible antes de detener el tratamiento antiviral. Con respecto al diagnóstico microbiológico de las infecciones intraabdominales, es la tercera causa de sepsis más identificada y la segunda causa de muerte en las unidades de cuidado intensivo. Se presentan ligadas a la aparición de selección de mutantes resistentes tanto en bacterias como en hongos, convirtiéndose actualmente en un gran problema de salud pública. El diagnóstico microbiológico de la mayoría de estas infecciones va a ser directo, va a fundamentarse pues en las coloraciones y el cultivo de la muestra, por lo tanto estas tienen que ser representativas de los diversos procesos. Y por su origen habitual hay que tener siempre presente la posible implicación de gérmenes anaerobios. En cuanto a los puntos claves para el diagnóstico microbiológico de estas infecciones, el laboratorio necesita de una muestra, no de un hisopo de la muestra. Les traigo este dato. En 1 mililitro de líquido corporal o en 1 gramo de tejido se estima que existen 1 por 10 a la 8 a 10 a la 10 unidades formadoras de colonia. 1 mililitro. En un hisopo de la muestra se calcula solo el 5% de esta muestra. Por lo tanto, la invitación es siempre a enviarnos líquidos corporales por aspiraciones, biopsias, tejidos. Por ejemplo, en la muestra de elección para un acceso, pues siempre va a ser la muestra del contenido más, en este caso, una muestra de la pared del acceso, siempre que sea posible. Es ideal extraer un volumen, aproximadamente de 25 mililitros de líquido asíptico y hasta 50 de líquido de diálisis, y si van a hacer biopsias, de 1 a 2 gramos de tejido. En los test de amplificación de ácidos nucleicos para Mycobacterium tuberculosis nunca pueden ser únicamente tomados como definitivos, sino como un complemento del cultivo, y se recomienda el uso de frascos de hemocultivo para aumentar la sensibilidad del diagnóstico, sobre todo en las peritonitis primaria, donde tenemos una etiología monomicrobiana. Por definición no se va a evidenciar un foco infeccioso abdominal, intraabdominal. Entre ellas están las peritonitis espontáneas y las asociadas al catéter de hemodiálisis. Estos son los grupos de microorganismos más comúnmente detectados. La peritonitis secundaria vemos que va a ser producto de una perforación de una víscera hueca, es la más frecuente, va a ser polimicrobiana, tanto de microorganismos aeróbicos como anaeróbicos, y en este caso, por la naturaleza de la muestra, el laboratorio va a proporcionar solo una descripción general de resultados del cultivo, por ejemplo, microbiota mixta aeróbica y microbiota mixta anaeróbica, y el reporte va a ser selectivo solo para aquellos microorganismos con algún mecanismo de resistencia importante, como Staphylococcus aureus meticilino resistente, enterococo resistente a vancomicina, enterobacterias productoras de BLE y bacilos gram-negativos en líneas generales productoras de cualquiera de las carbapenemasas, de forma de guiar la terapia empírica. Y en cuanto a la peritonitis terciaria, tenemos que es una infección persistente peritoneal con más de 48 horas, que va a ser recurrente.
Normalmente también son polimicrobianas y relacionadas con microorganismos multidrogoresistentes asociados con películas o en accesos. Aquí tenemos enterococos, cándida, pseudomonas aeruginosa, enterobacterales y estafilococulasa negativa. Esta tabla resume la etiología de las diversas infecciones intraabdominales. Vemos que anaerobio siempre va a estar presente, excepto en la peritonitis bacteriana espontánea, como dijimos anteriormente. Debemos considerar microorganismos inusuales como Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, micobacterias, hongos, parásitos y virus, sobre todo cuando hay una recurrencia de los índices de infección. También cuando en pacientes que tengan infecciones genitales por gonococo o clamidia pueden generar lesiones hepáticas o llegar al peritoneo adyacente y producir infección a ese nivel. También, obviamente, pues no descartar los parásitos como las entamoebas, produciendo lesiones hepáticas o infecciones en el árbol biliar. Y el predominio de gram positivos va a ser característico de peritonitis asociadas a diálisis peritoneal. Para continuar, desarrollaremos el diagnóstico microbiológico de las infecciones del tracto respiratorio inferior. Entre las enfermedades infecciosas más frecuentes están estas con mayores tasas de morbimortalidad. El diagnóstico microbiológico va a determinar el agente etiológico y el antimicrobiano. Va a tener un rendimiento limitado en las bronquitis agudos, controvertido el cultivo en las neumonías adquiridas en la comunidad y con mejor perspectivas en la neumonía adquirida en el hospital. En las limitaciones, pues solamente tiene un porcentaje de sensibilidad a detección de neumococo entre el 60 y el 90%, baja la mitad en hemófilo, influenza, no detecta infecciones mixtas ni atípicos, el 50% de ellos no aísla el agente causal. Hay actualmente controversia con el pretratamiento de las muestras usando agentes mucolíticos y hay escasos estudios sobre la correlación de unidades formadoras de colonia versus la evolución clínica. Y significativamente, pues, son de gran utilidad las técnicas moleculares. En cuanto a los puntos claves para su diagnóstico, los test de amplificación de ácidos nucleicos han reemplazado las pruebas rápidas antigénicas para detección de virus respiratorios. El esputo expectorado a la primera hora de la mañana es siempre la mejor muestra para el cultivo bacteriano y debe sembrarse antes de las 2 horas de recolectado. En ocasiones, los hemocultivos que acompañan a las muestras de esputo pueden resultar útiles, sobre todo en pacientes de alto riesgo de neumonía adquirida en la comunidad y la gama de patógenos que causan exacerbaciones en pacientes con fibrosis quística se ha ampliado, por lo tanto debemos siempre cultivar para micobacterias y hongos y los lavados bronquialveolares siguen siendo la muestra diagnóstica óptima en pediatría. Las muestras que recibimos en el laboratorio debemos corroborar este tipo de muestras respiratorias por una evaluación citológica si son o no representativas. Analizamos entonces en bajo aumento al microscopio si tienen menos de 10 células epiteliales planas y más de 25 leucocitos polimorfonucleares o de 10 a 25 células epiteliales planas siempre que tengan más de 25 leucocitos polimorfonucleares o más de 10 células epiteliales planas y más de 25 leucocitos si los leucocitos polimorfonucleares en relación a las células epiteliales representan más de 10 con predominio de morfotipo. En cualquiera de estas instancias, entonces vamos a categorizar como las muestras respiratorias como representativas. Sin embargo, en pacientes inmunosuprimidos y en niños debemos considerar solo darle valor a siempre que sean muestras con menos de 10 células epiteliales planas. No van a ser representativas aquellas que tengan 25 o más células epiteliales planas, pero estas llegan a ser útiles en la investigación de micobacterias. Y va a ser de importancia prestarle atención a los morfotipos predominantes para poder correlacionarlo e interpretar adecuadamente el crecimiento en los agares. Los cultivos de esputos, lo ideal es hacerlo de forma semi-cuantitativa y darle valor a considerar un desarrollo significativo, un crecimiento a partir del segundo cuadrante o más, que va a superar la microbiota habitual,
o un menor recuento si se trata de un patógeno primario consistente con el morfotipo predominante observado en el grano. Y para las muestras de secreciones orotraqueales y lavados bronquialveolares, el cultivo cuantitativo es lo adecuado, el uso de agentes mucolíticos y considerar recuentos significativos como mayores o iguales a 100.000 unidades formadoras de colonia, y hay autores que recomiendan mayor a 1.000.000, sobre todo en pacientes que no han recibido antibiótico-terapia previa. Existen pues paneles como este que tienen objeto de 33 dianas y de los cuales nos pueden dar resultados semi-cuantitativos para colonizadores comunes, que son los listados en esta columna. Este es el panel de neumonía que nos va a informar entonces el microorganismo en copias del genoma por mililitro, ya que estos microorganismos suelen ser comunes colonizadores. Para hacerlo así, pues mucho más sensible. El tipo de muestra que podemos usarlo directamente de lavados bronquialveolares, mini lavados, esputos o aspirados endotraqueales, con una sensibilidad y una especificidad mayor al 95%. Y también pues incluyen oportunamente esta cantidad de virus y de genes de resistencia a los antimicrobianos. Hay varios estudios multicéntricos que les traje con una gran cantidad de lavados bronquialveolares y esputos, donde la sensibilidad y especificidad es muy semejante a la que comenta el fabricante. También está este otro panel respiratorio, donde se usan muestras como el hisopado nasofaringeo en medio de transporte o salina para la detección de esta cantidad de virus, incluyendo el SARS-CoV-2 y bacterias de difícil cultivo como bordetelas y atípicas como Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. En cuanto a la etiología general, vemos que los neumopatógenos asociados a neumonía adquiridas en la comunidad se van a clasificar como indudables, potenciales y poco probables. Dentro de los indudables, por ejemplo, tenemos el complejo Mycobacterium tuberculoso, los potenciales neumococo hemófilo y moraxella, y los poco probables estafilococo coagulasa negativo. Del 5 al 38% pueden tener etiología mixta, así es que podemos tener dos microorganismos de estos potenciales, como la Moraxella catarrhalis junto con Staphylococcus aureus, siempre y cuando la coloración de Gram nos oriente a esta conclusión. En cuanto a los poco probables, quiero hacer un llamado al aislamiento de Cándida. Recuerden que solamente es colonizador y, excepto por estudios de biopsias, donde se vean que invaden tejido, son los correctos para poder entonces considerarla como un verdadero neumopatógeno. Todas las muestras respiratorias de pacientes con fibrosis quística deben ser procesadas para cultivo independientemente de los criterios de calidad de muestra que antes les comenté, ya que para estos pacientes lo importante es el microorganismo identificado a la hora de la toma de decisiones con respecto al tratamiento. Por lo tanto, siempre debemos jerarquizar en estos pacientes este listado de microorganismos, así como en pacientes que sufren de exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, este otro listado de microorganismos. Y en cuanto a los neumopatógenos asociados a la neumonía adquirida en el hospital, va a depender si un inicio temprano o tardío. Para el inicio temprano, pues neumococo y hemófilo influenza son los principales, y de inicio tardío, Pseudomonas, Staphylococcus aureus y los enterobacterales. En la neumonía asociada a ventilación, Pseudomonas, Staphylococcus aureus y no fermentadores son los más frecuentes, y va a depender de la duración de la ventilación mecánica, de los días en la UCI, el tratamiento previo, la ecología local y la aparición de cualquier fenómeno epidémico en el momento de la toma de la muestra. Los agentes etiológicos en relación a la población pediátrica y la entidad de neumonía bacteriana en la comunidad. Hay una asociación con la edad. Fíjense que del nacimiento a 3 semanas, el agente etiológico principal es Agalactiae con bacilos gram negativos de 3 semanas a 3 meses. Los virus, sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza adenovirus y neumococo,
y de 4 meses a 4 años ya aparece Clamidia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, por supuesto se mantienen en los virus, Haemophilus influenza, y aparece también Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, y se mantiene neumococo como agente etiológico. Aquí tenemos un estudio muy interesante de la tendencia de 20 años del programa de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos, SENTRI, de las bacterias aisladas en pacientes hospitalizados con diagnóstico de neumonía bacteriana. Vemos que en Latinoamérica principalmente tenemos aislamiento de Pseudomonas aeruginosa, seguido de Aureus, Acinetobacter y Klebsiella. En cuanto a las coinfecciones con bacterias, hongos y virus respiratorios en pacientes con SARS-CoV-2, esto es un estudio de una revisión sistemática y metaanálisis elaborada desde el 2019 hasta marzo de este año, con más de 30.000 pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 en muestras que se realizaron la detección confirmada por laboratorio, fueron las secreciones orotraqueales y lavados bronquialveolares, donde el 16% aproximadamente tuvo una infección bacteriana confirmada, el 4% infección fúngica y el 6.6% tenían otros virus respiratorios. Entre las bacterias tenemos Staphylococcus aureus en primer lugar, seguido de Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae y neumococo, y entre los hongos Aspergillus, Fumigatus y Flavus, y en segundo lugar Mucor. Y para terminar, el diagnóstico microbiológico de las infecciones del torrente sanguíneo es una de las funciones más críticas del laboratorio. El hemocultivo sigue siendo el principal método para determinar la etiología bacteriana, es asequible a cualquier centro, es el único método que nos permite el microorganismo viable para poder realizar las pruebas de susceptibilidad, y sabemos que la mortalidad se va a incrementar hasta un 7.6% por cada hora de retraso en la instauración del antimicrobiano adecuado. Las limitaciones del hemocultivo, entre un 20 y un 60% son positivos. Puede haber en algunos sitios una elevada proporción de contaminados. Esto tiene que ser más de 3%, que es lo permitido. Los invito a revisar sus porcentajes de contaminados, de hemocultivos, para ver cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Y estos contaminación pues va a generar retrasos en el tratamiento adecuado, gastos, errores diagnósticos y por supuesto un menor rendimiento en pacientes que ya están recibiendo antimicrobianos. Con relación a los puntos claves en el diagnóstico de esta infección, pues el volumen de sangre recolectado, no el tiempo, es lo más crítico. Para adultos se recomiendan entre 20 y 30 mililitros de sangre por conjunto de cultivo, por set de cultivo, y en la población pediátrica se debe cultivar según el volumen apropiado para la edad y el peso. Extraer siempre las muestras antes de iniciar la terapia antimicrobiana. Los hemocultivos por catéter, pues por supuesto van a tener mayor riesgo de contaminación, y los cultivos de punta de catéter versus los hemocultivos no pueden usarse 100% para el diagnóstico de bacteremias asociadas a catéter. Cuando el hemocultivo es positivo, ya es tarde, debemos notificar de inmediato, y es útil revisar los cultivos previos de ese paciente, incluso de otros orígenes, para ver cómo podemos ayudar y guiar la orientación de la etiología de la infección concomitantemente con la terapia empírica inicial. El uso de equipos de hemocultivos está 100% recomendado. Tomar de 2 a 3 botellas para adultos, una botella aeróbica y otra anaeróbica, y en niños 1 o 2 botellas aeróbicas, y considerar las anaeróbicas solamente cuando sea relevante. Los gram positivos, así como los anaerobios facultativos, van a crecer mejor en la botella anaeróbica, por lo que vamos a tener un tiempo más rápido para la detección. Y el uso de paneles de PCR multiplex directo de la botella tiene un significado clínico de gran impacto, como microbiológico y epidemiológico. Ya esta lámina la vieron, es la microbiología de estas infecciones por el estudio SENTRI del 2013 al 2016. Vemos que en Latinoamérica E. coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa son los más frecuentes.
Y en cuanto a las candidemias, esto es una revisión de 40 estudios en 40 centros de más de 10 países de Latinoamérica, más de 12.000 episodios, donde en Venezuela vemos que la cándida mayormente aislada en el torrente sanguíneo es la cándida tropicalis en verde, seguida por la cándida parasilosis en amarillo y de último la cándida albicans. Aun cuando vemos que cándida albicans en líneas generales de los países latinoamericanos es la especie de cándida más frecuente. Muy importante jerarquizar los microorganismos que habitualmente son considerados como contaminantes. Nos podemos ayudar de si el aislamiento es más de una botella de hemocultivo, si el aislamiento se recupera de forma temprana, antes de las 48 horas, si este tipo de microorganismo se encuentra en otra muestra estéril del paciente. Por supuesto, considerar los grupos de riesgo como neutropénicos, pacientes con cuerpos extraños y neonatos prematuros, y por supuesto con clínica compatible. Para el diagnóstico de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el catéter, nos ayudan los equipos automatizados, donde podemos comparar el tiempo de positividad. Los hemocultivos transcatéter son positivos 120 minutos o menos antes que los hemocultivos de vena periférica, por supuesto con el mismo microorganismo y tomado en idénticas condiciones. Es altamente sugestivo de bacteremia asociada al catéter. Y en caso de infecciones de catéter asociadas a levaduras, se plantea un tiempo diferencial de 6 horas. En la relación entre bacteremia y hemocultivos durante el COVID, esto es un estudio realizado en el Hospital de Nueva York con más de 28.000 pacientes y más de 80.000 hemocultivos, donde los microorganismos implicados mayormente fueron E. coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y el complejo Enterobacter cloacae. La tasa de bacteremia fue significativamente menor entre pacientes COVID, un 3.8%, que entre pacientes sin COVID, un 8%. El rendimiento de hemocultivos notablemente bajo para este tipo de pacientes y este grupo de microorganismos aislados fueron similares entre ambas poblaciones. Y para terminar, la identificación y tratamiento tempranos de la sepsis son esenciales. Aquí tenemos un panel de PCR multiplex de FilmArray recientemente ampliado y aprobado por el FDA. Detecta 43 dianas entre patógenos y genes de resistencia directamente de la botella del hemocultivo positivo, lo cual va a tener un impacto importantísimo para la instauración del tratamiento, la escalación, la descalación y el uso adecuado de antimicrobianos. Las conclusiones: los resultados del laboratorio de microbiología que se notifiquen deben ser precisos y relevantes clínicamente. Hoy vemos un gran cambio en los laboratorios de microbiología gracias a los avances tecnológicos y vemos que están muchos por venir. Sin embargo, continuará la necesidad de disponer de datos clínicos significativos para poder realizar un informe selectivo adecuado. La microbiología clínica es dinámica, imprescindible la continua revisión y actualización, por lo que los felicito de haber tomado este interesante curso. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y acompañarles. Éxitos. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.